Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Hasta 4 meses y medio desde el momento de dar a luz podría ser el permiso por maternidad, según proyecta una cuestionada ley que busca promover la lactancia. En varios hospitales, el equipo de La Clave fue a preguntar si conviene o no este cambio. Las respuestas fueron variadas. Contraproducente. ¿Te parece contraproducente? En el tema laboral va a ser muy contraproducente porque no hay patrón que te aguante mucho tiempo. Porque en principio se hablaba de 6 meses. Luego se redujo a 4 y medio. Es más, tengo entendido de que en esta nueva ley creo que le alcanza al padre también un tiempito y no sé ni por qué, ¿verdad? Porque hasta 3 días para los hombres. No, y creo que se amplió también eso, ¿verdad? Pero en este caso puntual más para las mujeres, que el temor es que luego ya no puedan trabajar. Ya no te van a lo aceptar. Y la verdad que para el bebé es provechoso, pero en el caso laboral sí, porque hay personas que somos mamá y papá. Y muchas veces tenés razón, al ampliarse el permiso, muchas veces la gente decide, bueno, te da mucho permiso, te presentas para trabajar y te dice, bueno, ¿sabes qué? Hasta acá recién terminó tu contrato, ya pusimos a otra persona en tu lugar, no podemos esperarte demasiado. Supongo que sí, va a ser mejor para las mujeres porque nosotros trabajamos y está bien, para mí que sí. Ay, por nada. Porque la cuña cara y cuerva cuando va a poder. La patrón de pronto no me decís super la permiso, o si no ya os suspendemos el contrato. A ver, diga tu madre porque la cuña tenía y la trabajo. Y sería injusto eso también, porque como ella está diciendo, para los chicos es bueno que le tenga a su mamá, pero es mucho ya. Es mucho ya para más de 4 meses de permiso de maternidad. Para mí que sí, porque yo me aburriría ya esos días en mi casa. Está muy bien eso porque es lo aconsejable, porque bien sabemos que las madres, más que uno necesita más tiempo para dedicarse a su hijo, ¿verdad? Y cuidarle y en todos los aspectos. Yo pienso que está muy bien eso. Estaría bueno. Estaría bueno. ¿Y después en el trabajo? No sé. El patrón tiene que ser... Y él únicamente va a tener que dar el permiso. Y me parece correcto, pero de allá que los patronales aceiten otra cosa, por el tema del permiso, mucho tiempo ya es. Creo que no van a aceptar, es decir, van a empezar a despedir mujeres embarazadas, según mi punto de vista. Para mí que sí, para que pueda estar más tiempo con sus hijos. En tu caso, bueno, ya estás a punto, parece, ¿eh? Sí, ella es lo que más está más a punto. Bueno, y después, ¿qué hacemos con los patrones que no quieran dar ese tiempo? Ay, la verdad que no sé. Todas las mujeres tenemos derecho, ¿verdad? Es una cosa que no se puede atajar. Y porque van a estar prohibiendo ellos. Yo, por ejemplo, tengo bastante conocimiento en mi lugar de trabajo. Justamente esta semana entró una compañera nueva, ¿verdad? Yo soy limpiadora en el Palacio de Justicia y ella entró ya embarazada y le llamó la atención a la jefa y le mandó a llamar. Y le dijo, si ella está embarazada, ¿de cuánto tiempo? Porque ella va a ser un mes recién que entró. Entonces le mandaron a la oficina ahora, justamente, eso es lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Que todos tenemos derecho, no el hecho de estar embarazada, que le deje sin trabajo. Por otra parte, esta nueva ley de ponerse en vigencia establece que el subsidio de IPS irá creciendo por parte. Por ejemplo, a partir de la fecha de su promulgación, el subsidio tendrá una relación del 50% del salario hasta los 6 meses, del 75% hasta los 12 meses y el 100% del salario a partir del 3er año. Muy buenas noches. Qué importante es la lactancia para nuestros niños, qué importancia la lactancia para los niños que están naciendo ahora, que serán figuras probablemente allá por el año 2050, 2060. Es importante lo que toman los niños los primeros meses de vida. Qué importante, eso está demostrado en absolutamente todos los países
del mundo. Vamos a hablar de eso en la primera parte de la clave. Una de las que impulsó fuertísimo esta ley nueva de lactancia es la diputada Olga Ferreira. ¿Cómo estás, diputada? Buenas noches, don Germán, Diego y a la audiencia. Muy buenas noches. Un tema interesantísimo. Interesantísimo, ¿eh? Sí los hay. Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? Germán, diputada, el gusto de saludarles. Señora, señor, un tema trascendental. Permiso por maternidad y también cómo alcanza a los hombres. Hablaremos de esto en el programa. En el programa. Bueno, antes que nada ya surtió algún efecto contrario esto, diputada. Inclusive decían algunas personas que participaron ahí en los testimonios de que ellos mismos decían que es mucho y que probablemente se resienta eso con respecto a la aceptación laboral que pueden tener las mujeres en edad de tener hijos, por ende, en edad de embarazarse, tener hijos y finalmente tener estos 4 meses de permiso que dispone la ley. ¿Tenemos lo que decía Eduardo Felipo, presidente de la Unión Industrial? Repito y recontra repito, no estoy en contra de la lactancia y de que a los chicos hay que cuidarlos. Lo que no sé cómo se va a poner en la práctica, que nos digan cómo va a ser, quién va a pagar el salario y qué van a pasar con las pymes que tienen 1 o 2 empleados y tienen que prescindir de una empleada durante 25 días. Que nos expliquen nada más cómo vamos a hacer. Estamos todos de acuerdo. Bueno, esto decía Felipe, diputado. Ahora volvió atrás un poquitito, pero en su momento fue claro cuando dijo: con estos las empresas del Paraguay van a tener cuidado y probablemente ya no van a contratar personas que pueden tener hijos y tener este beneficio de la ley. Ahí ocurrieron 2 cosas, don Germán y Diego y a la audiencia. Se hizo el saque esta ley. Lastimosamente, y es una ley que garantiza la niñez, futuras generaciones, es una inversión en salud, y me extraña muchísimo esta opinión del señor Eduardo, pues yo lo conozco, porque habló en los primeros momentos en que lo escuché, era totalmente discriminatorio hacia la mujer, totalmente discriminatorio. ¿En qué sentido, diputado? En el sentido de que no, el tema laboral, el saque que no te vamos a contratar más, eso está mal, eso es discriminatorio. La mujer no queda en su casa por descansar, queda para amamantar y también el contacto con el niño, que es sumamente importante. Yo les quiero aclarar, este proyecto fue presentado por el Ministerio de Salud. El propio ministro de Salud me entregó en una conferencia de prensa, teniendo en cuenta el compromiso del ministro de Salud con UNICEF, con la Organización Mundial de la Salud, y para estar también al tanto o al ritmo de los países de la región. Te puedo decir que en Brasil, por ejemplo, cuentan con 120 días, Chile 126, Costa Rica 126, España 112, Italia 150. No es que es una ley disparatada o porque queremos estar nomás con el niño. Acá hay que ver la importancia de esta ley. En primer lugar, cuando dicen esto es un gasto para la empresa, me extraña muchísimo porque es una inversión en el ámbito de salud. No es que lo digo yo, esto se ha trabajado 2 años, don Germán, 2 años de trabajo con todas las instituciones, con la sociedad civil. Acá yo tengo una lista que los voy a dejar porque este tema va a continuar. Y se ha hecho estudios inclusive de inversión a la salud y de ahorros a la familia. ¿Por qué? Porque el niño que consume leche materna es un niño preparado, evita presión alta en los niños, diabetes, problemas bronquiales y también muerte prematura. O sea, la gente, diputada, que toma leche materna no tiene eso o tiene una tendencia a no tener con respecto a las leches, las fórmulas. A las fórmulas. Sí. Inclusive se han hecho estudios que el niño que no mama tiene 6 veces más posibilidad de una muerte súbita. No lo digo yo, lo dicen los médicos. También en la mujer el tema del cáncer de útero, cáncer de mamas, hemorragias, todo eso evita, eso está estudiado. Una mujer, una madre pobre,
que gane 1.800.000, 2 millones. ¿Cuánto cuesta una lata de leche comercial? 120.000 guaraníes que dura una semana. La lata grande. 120 que dura una semana. Claro. No son La lata latas más pequeña grandes. cuesta 60.000. Pequeñas. Pobre de la madre que tiene que comprar para el niño en caso de niños prematuros, por ejemplo. Ahí la leche va por arriba. Entonces, esta mujer, ¿cómo puede mantener si no da de mamar? En primer lugar, es una inversión a la salud. El tema también que fue contundente para nosotros, que los niños que consumen leche materna son niños que van a rendir mucho más en la edad escolar. Se evita también la desnutrición. Entonces, nosotros sabíamos... Ahora, lo que pasa acá, diputada, lo que más o menos trató de explicar Eduardo Filippo es que esos son bienes sociales. A la empresa lo que le va a golpear son los 2 meses adicionales que va a tener recibiendo sueldo sin estar presente en su lugar de trabajo. Muchas veces, yo entiendo, hay que recordar de que el subsidio paga directamente IPS. Si las empresas están en regla, si todos sus empleados están en regla, el golpe no va a ser grande, no va a ser grande. También este tipo de leyes tenemos que tener muy en cuenta el costo-beneficio. Acá estamos invirtiendo en niñez y el empresariado también tiene que tener una actitud más humanitaria. Estamos invirtiendo, señor. No es que estamos gastando, no se gasta, se invierte. Hay una responsabilidad. También quiero aclarar, no sé si queremos ahondar en esto, pero esta fue una ley muy debatida, cerca de 2 años. ¿Y ustedes estuvieron a la gente de la Unión Industrial ahí en el debate? Me extrañó de sobremanera. O sea, estuvieron los empleadores, vamos a decir. Sí. ¿Perdón? No, estuvieron los empleadores en el debate, preguntó. Estuvieron muchísimas instituciones, estuvieron algunos empleadores y la UIP y FEPRINCO no asistieron, como ellos dijeron, no nos dejaron participar. Yo ayer recibí una nota de Eduardo Filippo, bastante molesto por no participar. Acá yo tengo las muestras. ¿Cuántas ¿Tiene veces la nota ahí, diputado? fueron invitados? Sí. ¿Tiene la nota de Filippo? Sí, sí. La nota, sí tengo. ¿Podemos ver eso? Porque eso más o menos... De hecho, quiero informar de que el señor Eduardo Filippo estaba invitado y iba a venir acá. Y hace una hora y media, me llamó la secretaria de la... ¿Cómo se llama esta chica? Cintia Villalba. Cintia Villalba, que es la secretaria de prensa de la Unión Industrial Paraguaya, y me dijo que no iba a poder porque había tenido un problema familiar. O sea, le habíamos invitado, se había comprometido, y íbamos a venir para tratar de aclarar todo esto. Claro, porque inclusive yo por radio había dicho de que era importante el debate. Era importante, inclusive yo me abrí a un debate, por eso a mí me pareció maravillosa esta invitación, porque podemos aclarar muchas cosas. Porque yo me presento acá con la verdad, porque si no, no vendría. No estoy acostumbrada luego a mentir. Acá tienen la nota que ha mandado el señor, fíjate, Diego, es la primera parte porque mezcla con otros proyectos. La parte que mezcla con otros proyectos. Donde muestra su molestia. Ahí el empresario, o sea, el sector empresarial estaba preguntando, vacaciones, el permiso maternidad, los días en los que tiene que salir más temprano la mujer, decían, ¿quién paga todo eso? Porque más de la mitad del año finalmente es el tiempo que no va a estar en el lugar de trabajo. Es lo que le cuestionaba por lo menos el sector empresarial a esta ley. Claro, hay un costo que desde luego que se tiene que pagar, pero tenemos que avanzar. En otros países no hubo una disminución de contratación a las mujeres. Se adapta. ¿Eso está seguro, diputado? Sí, nosotros seguimos, don Gemma. Tenemos informes, inclusive UNICEF nos ha pasado algunos informes. Que no hubo disminución. No. O sea, esta advertencia de Filippo en la práctica no se dio. No se dio. En otros países. No. Es más, le digo, don Germán, que acá en nuestro país tenemos empresas que se van a adherir a esta campaña que vamos a iniciar. ¿Cuál va a ser la campaña? Le puedo decir una, que tengo autorización para decir, Lasca. Tienen más de, no sé cuántas mujeres, ahora no estoy recordando,
Yo he hablado, el lunes visito, están invitados porque queremos llevar a los medios de prensa para conocer, ¿verdad? Estamos invitados, o sea, yo pedí ser invitada a las 10 de la mañana, nos esperan ahí. Las mujeres, todas las mujeres tienen el lugar, llevan a sus niños, donde esos niños son atendidos por psicólogos, tienen nutricionistas, las madres dan de mamar a sus niños, hasta los 2 años. Se puede hacer. Si hay voluntad, se puede hacer. ¿Perdón? ¿Cómo una madre llega, termina su permiso de maternidad, la empresa Lasca permite que las madres lleven a sus niños hasta los 2 años. Entonces... Le llevan a su lugar de trabajo. Le llevan a su lugar de trabajo. Y en tanto y tanto detienen su trabajo y le dan de mamar. Y le dan de mamar. Y ellos comprueban, como me dijo el señor Ávila, de ese lugar, el gerente creo que es de ese lugar o de recursos humanos, rinden más las mujeres porque están tranquilas. Están súper tranquilas. Entonces, si tenemos, y estoy viendo otras empresas que lo están haciendo también, si hay una empresa, una sola, como es Lasca, claro que se puede. Claro que se puede. Para mí es un ejemplo. Y estoy adelantando que el lunes nos vamos a visitar. Y van a mostrar. Pero Claro. ellos creo que tienen 800, 1000 empleados en total. Tienen mitad, hemos averiguado, mitad mujer y mitad hombre entre sus empleados. Y ellos le van a permitir a los 2 años llevar a sus niños. Y le van a sí. una guardería mientras la madre Tienen trabaja. un lugar dentro del predio, seguramente voy a conocer, dentro del predio donde están las mamás con sus hijos y rinden más que cualquiera. Diego. Es una carta extensa, pero podemos resumir Es la con primera la fecha parte, del la que 15 me de pertenece, octubre, pues por mezcló ejemplo, con otros dirigiéndose proyectos. a la diputada, señala, expresamos nuestra preocupación y rechazo total al tratamiento que ha tenido en esa Cámara el dictamen de esta ley. Además, en otra parte señala, además de la falta de consulta de dicho dictamen por parte de las 4 comisiones intervinientes, que debería ser una práctica rutinaria, sistemáticamente nos ha sido negada la oportunidad de poder opinar sobre el mismo, lo que legítimamente nos corresponde como parte afectada. Luego continúa otra parte señalando que es inconstitucional. Se nota que la diputada escribió, dice que presente artículos, habla de una falta de transparencia, también habla que se está agotando por lo menos la gota que ha colmado el vaso, que señala como forma de disgusto en esta extensa carta que ha enviado el ingeniero Eduardo Felipo a la diputada. ¿Qué vaso? No sé. ¿Qué vaso se llenó? Y su vaso. No, pero ¿qué vaso, diputada? No queda claro en la nota qué vaso se llenó. No. Aquí tengo más extenso, es un poco largo, No, Germán, porque permitime. mezcla con otros proyectos que todavía no se trataron, por ejemplo, pero quiero... Dice aquí, y considerando que este proceder no ha sido un hecho aislado, sino más bien la gota que ha colmado el vaso, teniendo en cuenta que en los últimos 2 meses esa misma Cámara nos ha sorprendido con otras iniciativas diseñadas, discutidas y votadas unilateralmente con sendos errores y sin sustento técnico o financiero, y bla, 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 continúa su molestia en esta carta que presenta el ingeniero. Que no solamente lo recibí yo, tengo también otra dirigida a la diputada Fabiola Oviedo, que hemos compartido inclusive algunos comentarios, pero para dejar claro, nosotros invitamos, yo tengo un récord de audiencias públicas, don Germán. ¿Por qué? No estamos obligados a socializar. Ahí como dice algo de que no se nos invita, no estamos obligados, pero siempre los proyectos que van a incidir, yo llamo audiencia pública. ¿Por qué? Porque si esto, por ejemplo, tenía que haber asistido, y asistió, porque son los verdaderos dueños de esta ley, el Ministerio de Salud, que es la que va a aplicar después. Tengo que estar consensuando con la sociedad civil. Ahí están los amamantar, ahí están, ellos estuvieron, Ministerio de Educación. Ahí está amamantar. Ahí está. Pero ahí tiene la lista, Diego. Eso fue que se dio en un shopping, creo. Sí. Hubo una sentata muy interesante. Entonces, nosotros hemos llamado a la UIP. No es verdad que no hemos socializado, aún sin estar obligados. Hemos hecho muchísimas invitaciones y quiero nomás aclarar eso porque yo no soy ninguna irresponsable.
Y si tengo culpa, voy a pedir perdón. No tengo ningún problema, señor. No participaron de nuestras mesas de diálogo 19 de junio del 2014, 30 de junio de 2014, 3 de julio de 2014, 24 de julio de 2014. ¿Quién no participó? 11, la UIP. En cambio, en el 2012 se realizó una reunión de UNICEF donde sí participaron las señoras, que lo hicieron bien. Acá tenemos, le muestro nada más, sí. Si usted puede leer esto. El Frente Parlamentario que yo presido también le ha enviado un correo. Sí. También hay que hablar nomás. Estas son las organizaciones que han participado, donde también FEPRINCO, Eduardo Felipo, no asiste. UIP no asiste. No lo digo yo, lo dice documentos de la Cámara, señor. Germán, ¿puedo lanzar una pregunta que en otro momento lo puede responder la diputada? Que la preocupación radica realmente sobre las microempresas. Las microempresas que supuestamente representan un 80% de todo el mercado. Claro, porque eso es importante declarar, diputada. Te iba a dejar una pregunta picando. Sí. A las grandes empresas, por ejemplo, Lasca, que no vengan 5 o 10, se puede subsidiar. Correcto. En el caso de las pequeñas empresas, que tienen 10 empleados o 7, 8 empleados, una hace una diferencia grande. Vendría a ser el 10 o inclusive más % de la fuerza laboral de esa empresa. Me respondió a través del pausa. Sí. Pausa y volvemos. Ahora aprovecha tus sábados y disfruta en casa con Tigo Money. Activa hoy tu billetera marcando *555 numeral y descubrí todo lo que podés hacer. 0 guaraníes en carga de billetera, pago de facturas, mini cargas y además tus giros de siempre y ahora también envíos entre billeteras a solo 500 guaraníes. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Diputada, te hacía la pregunta antes de la pausa. A las empresas que son grandes, sin problema, le falta 1, 2, se puede, vamos a decir, solucionar. Pero a las mini empresas, las pequeñas empresas, que tienen 8, 10, a veces menos, un faltante es mucho. ¿Qué decía eso? Yo creo que con voluntad todo se puede superar. Eso también ocurrió en Chile, donde tengo esta pregunta justamente, donde se pudo solucionar. Ahora yo te puedo decir, veamos el impacto y sigamos dialogando. Si hay algo que modificar, encantadísimo, pero yo no creo que pueda perjudicar. O sea, lo que yo veo es el beneficio y algún riesgo que podamos correr. Acá estamos hablando de niñez sana,
Si es que, en este caso me estás diciendo, puede perjudicar, sigamos dialogando, todo se puede cambiar, tratándose de empresas chicas, pero las medianas pueden solventar, ¿por qué no? Las grandes no, ni hablar, ¿verdad? Pero las medianas sí. Ahora, si hay un problema real, podemos modificar algo, pero yo no creo que sea así, porque tenemos experiencia de otros países, don Germán. Bueno, de todo lo que escuchaste, me decís 2 años de audiencias públicas, de Ilvanar, sabemos de tu trabajo y dedicación en tu banca de diputada. ¿Qué podés contarnos? ¿Por qué esto es importante? Brevemente, diputada, ¿por qué esto, la mujer gana el niño y al finalmente gana el país? Gana el país por la salud, en 2 situaciones. Primero, hoy tenemos una alta tasa de desnutrición en nuestro país. Tenemos lugares donde no tenemos agua, hay lugares donde no llegan vacunas. Y esto es sumamente importante. Yo veo más, o sea, yo me enamoré del proyecto cuando me iban demostrando lo que iba a ocurrir al niño que amamantaba, y cuando veía la diferencia del niño que no mamaba o mamaba 2 meses nada más o 3 meses nomás, la diferencia era demasiado grande. El rendimiento escolar, los estudios que tenemos son para quedarse a aplaudir. Por eso nomás hablo yo. Primero un diálogo, sigamos esto. Vamos a este proyecto va a sacar adelante a miles de niños. Hoy no tenemos, por ejemplo, agua potable, agua bebible en muchos lugares de nuestro país. Imagínense si nos dan de mamar. Aparte, diputada, la que va a dar mamar es la mujer más valiente de América, según el Papa. Según el Papa, por eso con estos Así que proyectos estamos hablando de leche de la mujer más valiente de América. Claro, por supuesto, vamos a quitar, pero ciudadanos de primera, aparte, siguiendo lo que decía don Germán del Papa, hagamos lío con este tipo de leyes. Hagamos lío. Mucha gente pregunta en las redes, ¿y a los hombres el permiso a cuánto se extiende? ¿Ahora o en otro momento lo respondemos? ¿Perdón? ¿Hay calculado un permiso a los hombres? De 2 días a 1 semana. Porque eso trabajaron, también está en otros países. No, esto no es ningún invento. O sea, ¿así también está en otros países? Sí, el permiso. ¿Por qué? Y también para los padres adoptantes. Claro. Cosa que no se previó. ¿Por qué a los padres? Claro, son padres finalmente. Claro. Para ellos, el hijo nació cuando le tomaron. Y mucho más importante en los padres adoptantes porque necesitan ese contacto que no tuvieron al nacer. Que no tuvo los 9 meses la mamá. Entonces eso se previó porque psicológicamente el niño puede ser víctima ya de un abandono y es importante mamá y papá juntos o mamá adoptante que tenga un tiempo de tenerle al niño. No es darle de mamar, por supuesto, pero una cosa es el contacto. De los hombres sí, porque también tenemos que, acá hay los niños que tienen papá y mamá, también desde el punto de vista médico y psicológico nos han explicado que es muy importante la presencia del papá. Por eso pusimos innegociable. Hay una historia, diputada, a lo mejor usted conoce, que cuenta de que un padre le pregunta a un pediatra si desde cuándo tenía que educarle a su hijo. Y le dice, ¿de cuánto está su señora? Le dice. De 7 meses, le dice. Usted ha perdido 7 meses, le dijo. Así mismo. Así es. Bueno, muchas gracias, diputada. Gracias a ustedes por y siento muchísimo que no esté mi amigo Eduardo, pero podemos seguir hablando y dialogando para llegar a un buen final. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de un tema que sigue dando información. Las tarjetas de crédito, el interés de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito ya no van a ser las que conocíamos hace 15 días. Y vamos a estar con el autor de esa ley, el que consiguió que bajen como mínimo 20 puntos de interés la tarjeta de crédito, el senador Derli. Pausa y volvemos.
Full 92 aditivada, Barcos y Rodados presenta su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño a la vez que prolongan la vida útil del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible y mejorando con cada carga. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de naftas de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Estaciones de servicios Barcos y Rodados. Senador, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Germán. Bueno, pegaste un golpazo a favor de la gente de Arli. Te estaba diciendo antes de empezar que tu nombre tiene que ser David ahora, David contra Goliat, y David ganó, como en la mitología. Sí, en realidad este proyecto de las tarjetas de crédito era muy necesario. Se estaban dando abusos realmente enormes en contra de la gente, no solamente por las altas tasas de interés de las tarjetas de crédito, sino también por una serie de cargos adicionales, comisiones y la capitalización misma de los intereses, que hacía que finalmente el usuario pague una suma enorme. Así que esto generaba sobreendeudamiento y bueno, ya que el Banco Central del Paraguay no intervino, no reguló esta situación, tuvimos que hacerlo a través de esta ley. Justamente eso del tema del Banco Central, senador. Ellos tienen la potestad, o tenían luego antes de la ley, la potestad de fijar el tope de la usura, que creo que fijaban en 52 o 54%. ¿Ustedes no le llegaron a preguntar al presidente del Banco Central por qué era tan alto si según ellos la inflación de Paraguay es 5%? Entonces, por un lado dice la inflación es 5%, pero por otro lado dice ustedes pueden cobrar 11 veces más la inflación. Es decir, ¿por qué ese desbalance? ¿No le preguntaron eso al presidente del Banco Central? Sí, realmente extraña. En el Paraguay tenemos una macroeconomía estable, una tasa de inflación bajísima, y sorprende, la tasa máxima de interés general de la que estás hablando, Germán, está hoy día en el orden del 53%, estuvo hace meses nada más en un nivel de 57%, y bueno, entonces esto realmente nos extrañaba mucho y por eso tuvimos que intervenir. Realmente las tasas pasivas, las que se pagan por los ahorros, están en 4, 5, 6%, y sin embargo lo que cobran las empresas financieras están a 10 veces más. 10 veces más. Bueno, Diego, tenemos un material, ¿verdad? Sí, el equipo de La Clave fue hasta la calle, habló con la gente. ¿Qué opina la gente sobre cómo está o podría estar la tarjeta de crédito? Vamos al material. A partir de este mes, el Banco Central del Paraguay fijó un límite en los intereses de las tasas de tarjetas de crédito. Ese tope es de 14,87% cuando se opera en guaraní y 7,61% cuando sea en moneda extranjera. La ley número 5.476 sepultó las tasas de interés de entre el 48 y el 51% que se tenía hasta hace poco. En consecuencia, supuestamente se vendrían millonarias pérdidas para las entidades privadas. Los últimos cambios en el uso de la tarjeta de crédito han generado una pulseada entre el gobierno y los banqueros. Para La Clave, sobre este tema, hablamos con la gente en la calle. Yo pienso que así como está ahora, aparentemente me beneficia, ¿verdad? Aparentemente, hasta donde yo entiendo por lo menos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si nuevamente alzan hasta el 30% en cuanto a intereses? No, ahí ya creo que definitivamente ya sería como un perjuicio, ¿verdad? Está muy insatisfecho, está muy enojado. Inclusive hablaba hoy con un amigo mío que tiene una boutique de una marca tan importante, que me decía que no iba a poder hacer promociones ni liquidaciones porque justamente la gente lo que compra, cuando compra siempre es con tarjeta de crédito, ¿no? En varias cuotas, obviamente. Hasta este momento muy poco uso esta tarjeta, ¿verdad? ¿Le tenés miedo a la tarjeta de crédito? Le tengo miedo porque sé que está para robar, vamos a decir. Cuando se infla afecta mucho. Muchísimo. La verdad que más me perjudica que favorecer. No le encuentro mucho beneficio. Gracias, con un descuido y se acaba todo. Se acaba. ¿Se infló mucho acaso en tu caso alguna vez? Y una vez sí,
Como estaba anteriormente con el tema de los intereses, realmente me perjudicaba bastante porque subían muy rápidamente, ¿verdad? ¿Recuerdas un caso? Como ejemplo, digamos. No, y una tarjeta que yo uso, ¿verdad? Que para fin de año, por ejemplo, en un año ya tu deuda es altísima, es súper grande, ¿verdad? Yo no te puedo responder porque trabajo en un banco. ¿A usted, por ejemplo, le beneficia o le perjudica? Me beneficia. Así como está ahora mismo. Sí. ¿Anteriormente? Y estamos más o menos. Muchos de los consultados aseguraron que prefieren no usar la tarjeta de crédito. No tenemos tarjeta de crédito. ¿No tenés tarjeta de crédito? ¿Y en tu caso? Tampoco, solamente débito. Débito. ¿Y ahora con este nuevo plan pensás pedir o te parece demasiado alto para ustedes? Y realmente tendría que analizarlo. La verdad que a fondo no sé todavía si me va a beneficiar o perjudicar como no tengo tarjeta de crédito. Yo no uso tarjeta de crédito. ¿No usa tarjeta de crédito? ¿Ni pensás hacerlo? No. Gracias. ¿Y a vos, señorita? ¿Tu tarjeta cómo te afecta o te beneficia? Yo no tengo tarjeta de crédito. ¿No pensás tenerla? No. Solamente uso la tarjeta de débito. ¿Vos estás bien así como estás? Sí, súper bien. ¿Y si te ofrecen ahora? No, tampoco. La verdad te digo, no soy usuaria, así que, pero así como está, creo que perjudica. Las posturas de la Asociación de Entidades Financieras, ADEFI, y de la Asociación de Bancos del Paraguay, ASOBAN, son iguales. Esta ley es inconstitucional, por lo tanto, esperan que el Congreso Nacional cambie esta normativa, aumentando los intereses de las tarjetas de crédito. Mientras hablo con ustedes, pago mis facturas con el smartphone. Vos también descubrís todo lo que podés hacer ahora con Tigo Money. Hace tu vida más fácil. Activa hoy tu billetera marcando asterisco 555 numeral 0 guaraníes en carga de billetera, pago de facturas, mini cargas y además tus giros de siempre. Y ahora también envíos entre billeteras a solo 500 guaraníes. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Bueno, tenemos yo lo entrevisté al vicepresidente de la ADEFI, Asociación de Financieras, Cristian Heiseke, y bueno, le pregunté todas estas cosas. Vamos a ver ese video, por favor. A ver. ¿Qué va a ocurrir si es que la tasa es 28 o 30, alrededor de 30, que es lo que probablemente va a quedar? ¿Cómo sería ese comportamiento en ese caso? Va a tener un impacto significativo, pero yo creo que esa tasa va a permitir atender. No me refería a decir qué tarjeta a partir de qué monto, pero evidentemente que va a permitir incluir a más gente, que es lo que se busca, ¿verdad? Quizá también con una tasa de ese nivel se restablezca el servicio incluso para los clientes de menores ingresos, pero no haya, como hubo hasta ahora, tanta oferta de promociones, que también son valores agregados que de alguna manera el cliente los está pagando. ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de promoción? Me refiero a las promociones venta en cuotas sin intereses, o financiación con intereses, 3 cuotas sin intereses, descuentos con determinadas tarjetas. Hay una variedad de promociones que son ventajas muy buenas para el consumidor. ¿Eso desaparecería? Eso yo creo que se va a limitar, porque evidentemente un negocio que rinda el 20 y tanto contra otro que estaba rindiendo arriba del 40, las entidades, cada entidad, por ese plan de negocio, reformulará sus números y verá hasta dónde puede ofrecer incentivos o premios a sus clientes, ¿verdad? Evidentemente, yo, por sentido común te diría, esas promociones no van a ser de tan amplia oferta como eran ahora, pero podrían seguir en varios casos. La ley tiene una situación también en el artículo 20, que es lo que nosotros leímos y nuestras asesorías jurídicas nos advirtieron. Establece que el comercio está inhibido de darle a cualquier cliente una condición que no se la dé ventajosa, entonces, no se considera discriminatorio. Entonces eso consideramos que es una limitación fuerte, digamos, podría tener para nosotros costos legales. Ahí la salida sería que las entidades, que el cliente en vez de recibir el descuento en caja del comercio, reciba vía su extracto, para que no se quede. O sea, una forma de escapar de eso. Una forma de escapar.
Porque en el interés nuestro está, este desarrollo que se hizo, te imaginarás, son muchos años de invertir en creatividad, en innovación. Naturalmente, nosotros queremos seguir prestando todos estos beneficios, pero al final los números tienen que cerrarnos, digamos. Acá en términos prácticos, se le va a quitar de golpe y porrazo 20% de interés al año. Para poner un cálculo, la entidad que tiene 10.000 millones de guaraníes financiados a través de la tarjeta de crédito, 2.000 millones se le va de la mano. Es un monto muy grande para cualquier negocio. Por eso entonces, ¿cómo van a...? Hay que reacomodar el plan de negocio, porque de una cosa yo creo que tenemos que tener el convencimiento. Superado esta diferencia que hay, enmendado este error, o como querramos llamarle, nosotros tenemos que conseguir que haya más tarjetas de crédito en todo el Paraguay. Eso nosotros, la entidad, la economía, a todo el mundo le conviene eso. Entonces habrá que recalibrar un poco los modelos de negocios. Cada entidad en ese sentido tiene una estrategia determinada, está más enfocada a un nicho, a otro nicho, y algunos servicios se recortarán y otros se cobrarán, digamos, ¿verdad? Yo hice un cálculo de 10.000 millones porque es un monto bajo, pero Itaú, por ejemplo, que creo que es el que banco tiene más financiado, creo que tiene 180 o 200, más de 200 millones de dólares. O sea, él se les fuma unos 50 millones de dólares del bolsillo de golpe y porrazo. Es decir, ¿es factible eso? ¿Es real o es una fantasía que hoy estamos viviendo lo que tenemos tarjeta de crédito, Cristian? No, reitero, yo creo que más allá de los números, que a todos nos importa, está la vocación y la misión de cada empresa. En condiciones adversas, como va a ser esta, probablemente va a ser una condición más adversa, creo que las entidades habremos de recrearnos para poder seguir prestando un servicio que sea de calidad. Reitero, quizá con menos ventajas de lo que hoy se ofrece, quizá con menos impulso, con menos pauta publicitaria. Quizá esto haga que crezcamos más lentamente. En el caso de los segmentos bajos, ustedes, o sea, vamos a suponer que están en el 30, tal vez se llega a una forma de calcular que llega a 32, 34, que estaría, bueno, dejaría satisfecho a usted en una parte y también a los legisladores que están en su intención de limitar los intereses de la tarjeta de crédito, pero 32, 34, ¿va a permitir seguir dándole a los segmentos bajos? ¿O ello de aquí para adelante definitivamente se va a resentir? Yo creo que la tasa aún a esos niveles, nuestra pretensión era, mediante la propuesta que hicimos, que la tasa alcance a los promedios del mes pasado un 38%, que parecía mucho. Nosotros decimos, a nosotros nos conviene trabajar con tasas más bajas, naturalmente. La tasa alta es un efecto del negocio más que una determinación así que se fija. Por eso yo creo, no solamente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en seguir otorgando el servicio a todos los niveles, inclusive a los de menores ingresos, sino tenemos que ampliar mucho más. El 1,5 millones de tarjetas que hay en el mercado versus los 3 millones de paraguayos que es la población económicamente activa, indica que hay todavía un gran margen de incluir gente, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que trabajar. Y con la tasa esa que está rondando hoy, el 30%, ¿sería posible eso? Naturalmente va a haber que rehacer los planes de negocios y acomodar las cosas, pero nosotros creemos que sí. Nuestra misión es ampliar la frontera del sector financiero y nosotros tenemos que estar organizados para trabajar con todo aquel que gane al menos un salario mínimo, ¿verdad? En un momento dado, el señor Cristian Heise, que fuera de micrófono, fuera de pantalla, me dijo de que ellos estarían satisfechos con un 36%, más o menos, que de hecho ya es un 14, 15 menos de lo que estaban cobrando. ¿Cómo va a quedar esto, senador? Si en realidad en el Senado estamos apuntando a que la tasa de interés esté por debajo del 30%, con lo que obtendríamos una reducción de 22% aproximadamente, bajaríamos de 53% a 28 aproximadamente. Realmente es una conquista considerable, importante, y creo que esto va a ayudar porque la tarjeta de crédito es un producto financiero muy importante, pero que debe ser utilizado más todavía por la gente. Actualmente más de 1 millón de personas utilizan este producto, que ayuda a transparentar, a regularizar una cantidad importante de cosas, así que nosotros lo que queremos es que la tarjeta de crédito se siga utilizando, pero que esté al alcance de toda la gente. Ahora, vos decís, senador, de que un negocio
puede bajar 40% su utilidad y seguir funcionando en el tiempo. Perfectamente en este caso. Hemos visto justamente hace unos días también que en nuestro país entre las 10 empresas que más rentabilidad, ganancias obtuvieron, 5 o 6 son empresas financieras, entre bancos y financieras. Es decir, que esta actividad realmente estuvo generando ganancias enormes en todo este tiempo. Y bueno, la tarjeta de crédito es uno de sus principales productos. ¿Y cómo te sentí, un aspecto personal, cómo te sentí después de quitarle tantos millones de dólares del bolsillo de los bancos y de la financiera, de los financistas? Le quitaste más de 120. Yo hice un cálculo con unos economistas la otra vez en otro programa y me dice Amílcar Ferreira de que en rigor o en total es 120 millones de dólares aproximadamente lo que le sacaste del bolsillo. Sí, o es lo que le estamos devolviendo a la gente. Claro. Sí. Claro, no, desde el punto de vista de ellos, por supuesto, desde el punto de vista de ellos. Sí, en realidad contento por eso, Germán. Creo que es una conquista importante. La economía mundial y regional está pasando por malos momentos. Gracias a Dios en el país tenemos una situación mucho mejor, es una situación estable. Pero creo que una forma de alentar el consumo es también bajando las tasas de interés. Y justamente, o sea, quedaría al 30 entonces. Yo creo que la tasa máxima estaría alrededor del 30. Creo que es una tasa razonable. Con esto ya obtenemos beneficios muy importantes para la gente, pero también vamos a permitir que las entidades, que los bancos puedan seguir trabajando, operando normalmente. Claro. Ahora, Derly, yo ya te hice esta pregunta en otro programa, pero te vuelvo a hacer. ¿No te llamó antes o no te llamó ahora después? Porque el líder de esto en el Congreso, clarito sos vos. No solo presentaste el proyecto de ley que finalmente se aprobó, que estamos discutiendo, sino que encima seguís siendo el líder de este negocio. Nos acercaron a vos después los financistas con a decirte, no, queremos que sea 36, queremos que sea 40. Cada punto de porcentaje representa aproximadamente 4 millones de dólares. Así mismo es. Sí, hemos debatido muchísimo este tema. De hecho, el año pasado cuando presenté el proyecto habíamos realizado audiencias públicas, invitado a la gente de los bancos, de las financieras, del Banco Central del Paraguay. ¿Y se fueron, Derly? Se fueron, participaron, pero bueno, finalmente llegamos a esto. Hemos escuchado la opinión de la gente de las entidades financieras. Actualmente te puedo decir que la gente de las financieras, de la DEFI principalmente, pretenden una tasa de interés por arriba del 30%. La gente de los bancos quieren una tasa de interés por arriba del 40%. ¿Del 40%? Así mismo es. A la financiera quieren menos. Sí, están con una posición más razonable. Es al revés. Teóricamente los bancos tienen dinero más barato. Así mismo es. Así que los bancos tendrían que querer menos que la financiera. Así es. Por lo menos haciendo una regla básica. Así mismo es. Pero nosotros nos mantenemos... ¿Y cómo va a quedar? ¿Cómo se va a calcular? Y vamos a cambiar de parámetro, vamos a corregir el artículo 9, que lastimosamente fue mal redactado, por eso nos llevó a una tasa del 14%. Nosotros vamos a corregir este artículo 9 de tal manera que la tasa de interés esté en el orden del 28% aproximadamente. ¿El 28%? Exactamente, que es lo que creemos. ¿Y con qué cálculo? ¿Cómo va a darse eso? Vamos a relacionar la tasa de interés de la tarjeta de crédito con esta tasa máxima de interés general que establece mes a mes el Banco Central del Paraguay. Por arriba... Entonces, si el Banco Central la aumenta, finalmente podría aumentar también la tasa real de la tarjeta. Levemente, muy levemente. Muy levemente. ¿Y ellos te dijeron que estarían satisfechos con eso o no están satisfechos con eso? Sí, la gente de la DEFI justamente es la que propuso este parámetro. La gente del Banco Central del Paraguay también está de acuerdo. Y bueno, entonces lo vamos a implementar, pero bajando la tasa al 28% aproximadamente. Perfecto. Muchas gracias, Derly. Gracias, Diego. Germán, y gracias a toda la gente que estuvo en contacto a través de las redes con el programa. Muchas gracias. Bueno, ¿te podemos llamar David Osorio o no? Sí. Gracias. Le hago esta broma al senador, porque, bueno, David pudo contra Goliat, en este caso, así como la mitología hace miles de años. Si Dios quiere, la Virgen permite, nos volvemos a encontrar en 8 días. La clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados.